días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 8 de agosto del 2022. Espero hayan tenido la oportunidad de sintonizar anoche Comité de Domingo, el programa dominical de Comité de Lectura. Tuvimos invitados especiales como la politóloga Paula Tábara para hablar sobre los cambios ministeriales y la situación del presidente Castillo. Estuvo también el infectólogo Juan More para comentar sobre el tema de la viruela del mono. Y también tuvimos al internacionalista de la casa, Farid Cajat, para hablar sobre las tensiones entre Estados Unidos y China por el asunto de Taiwán. Recuerden que este programa se transmite todos los domingos a las 9 de la noche en las cuentas de Comité de Lectura en YouTube y otras plataformas. Pero vamos con las noticias de hoy porque la mañana viene cargada. Ayer en Cuarto Poder se reveló más detalles sobre este aspecto de la colaboración eficaz de Bruno Pacheco, en el que imputa a la escolta del presidente Jorge Tarrillo como intermediario de la supuesta recepción de coimas pagadas por miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas para ser ascendidos. Pacheco habría dicho que Tarrillo le entregó una lista con 5 nombres de policías que iban a ser ascendidos, según el reportaje, y que luego se enteró de que el primero les cobraba $20,000 a cada uno para que después sean estos entregados supuestamente al presidente Castillo. Reconoce Pacheco también que Tarrillo le entregó a él $40,000 en una bolsa, pero los devolvió pensando que podría ser una forma de comprometerlo. Fuera de esto, no hubo mayores novedades sobre la colaboración eficaz de Pacheco, que sigue sin ser oficializada. Sin embargo, ayer hubo una extensa entrevista a su abogado César Nakazaki en El Comercio. Lo más destacable de la entrevista es que Nakazaki señala que, a su criterio, no existiría una sola organización criminal o mafia, que creo que es el término que él utiliza, sino varias que operan en paralelo y cuyos vasos comunicantes serían los sobrinos presidenciales. Llamó la atención que diga que Gianmarco Castillo, que es el sobrino a quien se le ha levantado más bien la orden de captura, es, piensa él, uno de los cerebros detrás de la operación. Menciona también que su apreciación es que no entraron al gobierno con un plan concreto para robar, pero que estos distintos grupos paralelos fueron aprendiendo cómo hacerlo en el camino. Menciona ahí al actual alcalde de Anguía, José Nenil Medina, y sus vínculos con familiares de la primera dama, que sería un grupo. Otro es el que se habría armado alrededor de las licitaciones en el Ministerio de Transportes, otro alrededor del Ministerio de Vivienda, otro en Palacio mismo relacionado a los ascensos militares y policiales, y así. Según Nakazaki, todos contaban de una u otra manera con la venia del presidente Castillo. También pone el abogado en entredicho algunas de las afirmaciones que ha hecho Samir Villaverde como parte de su propia colaboración eficaz. Por ejemplo, dice que Pacheco le ha negado que haya habido gestiones para manipular el resultado electoral y que Villaverde no está diciendo la verdad sobre este tema en particular, presume él por una cuestión de venganza. En los últimos días, como deben haber visto, el presidente Castillo ha exhibido un cambio muy notorio en su discurso. Ha salido a atacar directamente a la fiscal de la Nación y ha querido establecer un paralelo entre quienes lo cuestionan por las graves imputaciones en su contra por la comisión de determinados crímenes y, los ha asimilado, ha hecho semejanzas entre estos y, entre comillas, las fuerzas realistas, como si él nos estuviese pues trasladando a la época independentista y fuese un líder del bando contrario. Anoche Panorama publicó una carta que Pedro Castillo le había enviado al programa exigiendo una rectificación respecto de un reportaje de la semana pasada que aludía a las supuestas revelaciones que había hecho Bruno Pacheco a la Fiscalía, pero la carta, de forma bien desatinada, a mi juicio, utiliza la expresión, entre comillas, le ordeno, como si el presidente tuviese pues la facultad de ordenarle a un medio de comunicación que se rectifique. Puede pedirlo sin lugar a dudas e iniciar acciones legales si siente que no se ha accedido a su legítimo pedido, pero en ningún caso puede ordenarlo. Esta carta refleja pues un talante autoritario y violatorio de la libertad de expresión que no se puede admitir en un presidente. En una declaración pública, Castillo ha dicho además que, abro comillas, tiendo la mano por última vez para que, de una vez por todas, estas fuerzas políticas hagamos un esfuerzo para agendar esta gesta por la democracia, cierro comillas, gesta a la que también ha calificado como una cruzada, nuevamente para efectos retóricos. Pero no contaba el presidente con que se le iba a escapar a él mismo, en esa misma aparición, un tremendo lapsus al decir, abro comillas, no les gusta que ya me haya sometido a sobornos, no les gusta que me haya sometido a chantajes, cierro comillas. Luego, la persona que le maneja su cuenta de Twitter, que parece ser nuevo, puso la frase tal cual estaba seguramente en el discurso que le pasaron, vale decir, en sentido contrario.
Mientras tanto, sigue apareciendo información sospechosa sobre empresas que están viéndose favorecidas por la fortuna en este periodo gubernamental, por decirlo pues en términos eufemísticos. Esta obra que se ha mencionado mucho en los últimos días, es decir, la vía que se está construyendo en Anguía frente a la casa del presidente Castillo, fue aprobada en términos presupuestales en solo 13 días según el comercio, por Provías descentralizado, cuando algo así normalmente tardaría unos meses, por lo menos unos 6 meses según los especialistas citados por el comercio. Una de las empresas integrantes del consorcio que se adjudicó esa obra, el grupo constructor Parasol, solo había contratado con el Estado por casi 8 millones de soles, pero se acaba de adjudicar en consorcio una obra de más de 100 millones de soles con Sedapal, en una licitación que tuvo un único postor y cuyo comité de selección fue cambiado a mitad del camino. Vean pues cómo estos casos aparecen vinculados a las carteras de transporte y de vivienda, respectivamente, donde el presidente Castillo ha tenido durante buena parte de su gobierno a sus incondicionales, como Juan Silva o Gainer Alvarado. Ya se conoce bastante sobre Silva en el MTC, pero a Alvarado en vivienda no se le ha investigado mucho, y da la casualidad pues que en el último cambio de ministros ha pasado Alvarado de vivienda a transportes justamente. Comento un poco sobre los cambios ministeriales. Ya ustedes conocen mi posición sobre Aníbal Torres. Curiosamente me toca coincidir aquí con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, cuando señala en Twitter, abro comillas, la ratificación de Aníbal Torres no suma al gobierno. Torres como ministro y premier no tiene logros que mostrar al país, cierro comillas. Yo opinaría que es incluso peor. La forma como se ha conducido Torres en el cargo de primer ministro ha mostrado pues bastante autoritarismo, desprecio por la meritocracia en el Estado, desatinos insalvables como ensalzar las políticas de un dictador genocida como Adolf Hitler, y ha respaldado además decisiones abiertamente inconstitucionales, como querer encerrar en sus casas a todos los habitantes de Lima para evitar una protesta contra el gobierno el pasado 5 de abril. Fernando Vivas explica en un artículo en El Comercio que habían conversaciones avanzadas con el ex ministro del Interior, Dimitri Senmache, y con el ex candidato a la vicepresidencia junto con Ollanta, Gonzalo García Núñez, pero al primero, al parecer, no se le quiso aceptar sus condiciones y lo segundo más bien se cayó, aunque podría retomarse en el futuro porque algunos piensan que la permanencia de Torres en el gabinete solamente será por un tiempo más. Hay quienes especulan, sin embargo, que el plan siempre fue mantener a Torres en ese cargo, de ahí que no haya presentado pues una renuncia entre comillas irrevocable. Pero tengo la sensación de que el pedido de salir de Torres sí era firme y que Castillo, sintiéndose cada vez más acorralado, prefiere pues de primer ministro a alguien que esté dispuesto a defenderlo incondicionalmente. Pudo haber sido Alejandro Salas, por ejemplo, pero creo que el presidente confía más en el consejo legal de quien fuera antes también su ministro de Justicia, y que ya demostró pues a los extremos a los que está dispuesto a llegar para favorecerlo, como despedir irregularmente al Procurador General de la República que estaba empezando a investigar al presidente. Por lo demás, el regreso de la censurada Betsy Chávez, esta vez al Ministerio de Cultura, haciendo un enroque con Salas en lo que era su ex cartera de trabajo, es una provocación pues, al Congreso, puede ser leído como tal. Y lo que sí no se entiende es qué sentido tiene para el presidente Castillo poner a Miguel Ángel Rodríguez Macay de canciller, habiendo sido un defensor de la teoría del fraude electoral, salvo que quiera pues tener un nuevo caballo de Troya tipo Mariano González. Lo de Gainer Alvarado en transportes ya lo comenté, preocupa ciertamente que este ministerio siga en control de los incondicionales. Y respecto de Kurt Burneo en economía y finanzas, creo que está confiando el presidente en que Burneo abra la billetera para hacer algo más de populismo, pero es curioso que en una de sus primeras acciones, según reporta Gestión, Burneo haya señalado que se va a rebajar la proyección de crecimiento del PBI para este año. Claramente el nuevo ministro de Economía no vive en ese país paradisíaco del que habló el presidente Castillo en su último mensaje a la nación. En resumen, no ha habido ni habrá, parece, voluntad del presidente Castillo de tener un gabinete más técnico e independiente. Vamos a seguir teniendo, todo hace pensar, gabinetes que sean sobre todo funcionales a la estrategia de defensa legal y política del presidente frente a los delitos que se le están imputando. Dicho sea de paso, muy al margen de los líos internos en Acción Popular, que llevaron a que algunos militantes desconocieran un comunicado previo que anunciaba la expulsión de los congresistas de la bancada conocidos como los niños, pues hubo este fin de semana un nuevo plenario del partido con el otro secretario general, recordemos que hay dos disputándose ese puesto,
y han acordado como partido exigir la renuncia de Pedro Castillo. Poco antes, César Acuña, de Alianza para el Progreso, se había pronunciado también respecto a la necesidad de que haya una renuncia presidencial y no cerrándole las puertas pues, a un pedido de vacancia. Un par de cosas más que hay que comentar sobre el gobierno. Una bien grave es que el ministro del Interior, Willy Huerta, le ha puesto un nuevo jefe al coronel Harvey Colchado en la Dirección General de Inteligencia a la que está asignado. Se trata del general en retiro Whitman Ríos Adriancén, cercano a Huerta por su paso por la Guardia Republicana y de quien se dice que filtraba información al ejército sobre las operaciones que hacía la policía, con Harvey Colchado al mando, en el Guayaga, cuando se buscaba al terrorista Artemio en el 2011, razón por la cual Ríos fue relegado del cargo. Es decir, como el ministro Huerta no pudo infiltrar el equipo especial de la policía, que lidera Colchado por pedido expreso de la fiscal de la Nación, le ha puesto pues un jefe a este último que ya tiene un historial de obstaculizar su trabajo. Luego, en punto final de Latina, hemos visto una denuncia periodística por el uso indebido de gastos de caja chica en el Ministerio de Defensa, que encabeza José Luis Gavidia, con almuerzos, entre comillas, de trabajo, en los que se gastaba pues miles de soles. Ya la Contraloría está investigando este tema. Recordemos que Gavidia ya ha sido cuestionado por usar un avión del Estado para trasladar a sus hijas. Y un comentario breve para finalizar sobre el secretario de Palacio encargado, Beder Camacho, quien apareció ayer en los programas dominicales, diciendo que no va a ser colaborador eficaz porque dice no haber cometido delito alguno y que prácticamente no habla, según él, con el presidente Castillo, aunque es el secretario general en funciones de la oficina del presidente. En fin, resulta esto pues bastante inverosímil. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.